Capítulo 3: galletas crocantes y grisines. Rolls con rúcula y tomates, 50 porciones. Ingredientes: masa, levadura seca, 15 gramos, agua, 600 centímetros cúbicos, harina, 0,000, 1 kilo, sal, 22 gramos, mantecas, 85 gramos. Relleno: rúcula, 2 atados, queso parmesano rallado, 200 gramos, jamón crudo, 200 gramos, tomates secos hidratados, 12, aceite de oliva, cantidad necesaria. 50 pancitos. Preparación. Para hacer la masa, hidratar la levadura en 100 centímetros cúbicos de agua tibia, añadir la manteca blanda y luego de a poco la harina con la sal intercalando con el resto de agua. Formar una masa blanda y amasar unos minutos. Dividir la masa en dos partes y bollar. Cubrir con polietileno y dejar descansar 30 minutos. Estirar cada bollo dándole forma rectangular. Distribuir encima las hojas de rúcula, el queso rallado, el jamón crudo y los tomates picados. Rociar con aceite de oliva y enrollar la masa comenzando desde el lado más largo. Cortar porciones cada 2 centímetros. Disponer sobre placas apenas aceitadas, cubrir y dejar leudar al doble. Precalentar el horno a 200 grados centígrados, llevar los rolls al horno y cocinar durante 25 minutos. Galletas semoladas, 1,5 kilo, 1,5 kilos. Ingredientes: levadura seca 10 gramos, agua 600 centímetros cúbicos, azúcar una cucharada, harina 0,000, 1 kilo, semolín 100 gramos, sal 20 gramos, extracto de malta una cucharadita, aceite neutro 2 cucharadas, margarina 50 gramos. Preparación. Hidratar en un bol la levadura con 100 centímetros cúbicos de agua tibia del total indicado y azúcar. Batir y dejar espumar 10 minutos. En un bol mezclar la harina con el semollín y la sal. Hacer un hueco en el centro y disponer ahí la levadura disuelta, el extracto de malta, el aceite y la margarina blanda. Comenzar a unir los ingredientes añadiendo de a poco el resto de agua hasta lograr una masa consistente. Amasar unos minutos, cubrir con polietileno y dejar relajar 20 minutos. Pasar la masa 10 veces por una sobadora o una máquina de pastas, espolvoreado con semollín entre cada doblez. Estirar la masa hasta dejarla de 2 milímetros de espesor y pinchar la superficie. Cortar discos de 7 centímetros de diámetro. Disponer sobre una placa limpia, cubrir y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 160 grados centígrados. Llevar las galletas al horno y cocinar durante 40 minutos. Galletas marineras. 30 galletas. Ingredientes: fermento, levadura seca 10 gramos, agua 75 centímetros cúbicos, azúcar una cucharadita, harina 0,000, una cucharada, masa harina 0,000, 1 kilo, harina de malta una cucharadita, sal 22 gramos, aceite neutro 2 cucharadas, margarina 50 gramos, agua 550 centímetros cúbicos, harina de maíz para espolvorear. Preparación. Para hacer el fermento, desleír la levadura en el agua tibia, añadir el azúcar y la harina, batir unos instantes, cubrir con film autoadherente y dejar fermentar al doble. Para preparar la masa, colocar en un bol los dos tipos de harina y la sal, mezclar, hacer un hueco
central y disponer ahí el aceite neutro, la margarina blanda y el agua a temperatura ambiente. Adicionar el fermento, comenzar a unir desde el centro hacia los costados, formando una masa relativamente blanda. Amasar unos minutos, cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 50 gramos y bollar. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Estirar cada bollito sobre la mesa apenas aceitada, dándole forma redonda. Ubicar sobre una placa espolvoreada con harina de maíz. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 170 grados centígrados. Pinchar la parte superior de las galletas. Llevar al horno y cocinar durante 35 minutos. Galletas arqueadas. 3/4 kilo. Ingredientes: levadura seca 10 gramos, agua 275 centímetros cúbicos, crema de leche 60 centímetros cúbicos, extracto de malta 2 cucharaditas, manteca 20 gramos, harina 0000 500 gramos, sal 2 cucharaditas. Preparación: colocar en un bol la levadura y adicionar el agua a temperatura ambiente, mezclar para hidratarla bien, agregar la crema de leche, el extracto de malta y la manteca blanca. Mezclar y añadir de poco a la harina con la sal hasta formar una masa relativamente blanda. Amasar unos minutos sobre la mesa apenas enharinada y bollar. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones y pasarlas 5 veces por una sobadora o máquina de pastas doblando por la mitad en cada vuelta. Estirar la masa hasta dejarla de 2 milímetros de espesor y pinchar la superficie. Colocar discos de 7 centímetros de diámetro, disponer sobre placas bagueteras, cubrir y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 170 grados centígrados. Llevar las galletas al horno y cocinar durante 40 minutos o hasta que estén crocantes. Galletas integrales, 1,5 kilos. Ingredientes: fermento, levadura seca 10 gramos, agua 50 centímetros cúbicos, azúcar una cucharadita, masa, harina 800 gramos, harina integral molida fina, 200 gramos. Salvado de avena, 50 gramos. Avena extra fina, 50 gramos. Sal, 3 cucharaditas. Agua, 600 centímetros cúbicos. Azúcar negra, 80 gramos. Margarina, 80 gramos. Preparación: para hacer el fermento, hidratar la levadura en el agua tibia y adicionar el azúcar. Cubrir con film autoadherente y dejar fermentar 10 minutos. Para preparar la masa, mezclar sobre la mesa los dos tipos de harina, el salvado de avena, la avena y la sal. Formar una corona y ubicar en el centro el agua a temperatura ambiente, el azúcar, la margarina y el fermento. Unir de a poco, comenzando desde la parte central hacia los costados, hasta formar una masa relativamente consistente. Amasar unos minutos, cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones y pasarlas 10 veces por una máquina de pastas o una sobadora doblando por la mitad en cada vuelta. Finalmente, estirar la masa hasta dejarla de 1 milímetro de espesor y pinchar la superficie. Cortar discos de 6 centímetros de diámetro. Ubicar sobre placas enmantecadas. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 160 grados centígrados. Llevar las galletas al horno y cocinar durante 40 minutos. Galletitas con queso, 1,5 kilos. Ingredientes: harina 400 gramos, harina 600 gramos, sal 20 gramos, queso sardo rallado bien fino 180 gramos, agua 600 centímetros cúbicos, levadura fresca 25 gramos, extracto de malta una cucharadita, margarina 70 gramos. Preparación: servir un bolo dos tipos de harina con sal, añadir el queso rallado y mezclar, hacer un hueco en el centro y disponer ahí el agua a temperatura ambiente, la levadura desmenuzada, el extracto de malta y la margarina blanda. Unir los ingredientes hasta lograr una masa relativamente tierna, amasar unos minutos, cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones y pasarlas 10 veces por una sobadora o una máquina de pastas doblando por la mitad en cada vuelta. Finalmente, estirar la masa hasta dejarla de 1 milímetro de espesor y pinchar la superficie. Cortar cuadros de 3 centímetros de lado. Disponer sobre una placa de mantecada. Cubrir y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 150 grados centígrados y ubicar una bandeja con agua en su interior para generar vapor. Llevar las galletitas al horno y cocinar durante 40 minutos aproximadamente.
Galletitas con aceite, 24 galletitas. Ingredientes: harina 0,000, 300 gramos, harina 0,000, 700 gramos, sal 22 gramos, aguas 550 centímetros cúbicos, aceite neutro 100 centímetros cúbicos, levadura fresca 20 gramos, extracto de malta una cucharadita. Aceite neutro para pincelar, semolín para espolvorear. Preparación: cernir sobre la mesa los dos tipos de harina con la sal, formar una corona y disponer en el centro el agua a temperatura ambiente, el aceite, la levadura, desmenuzada y el extracto de malta. Unir los ingredientes de a poco hasta lograr una masa relativamente blanda. Amasar unos minutos, cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones de 70 gramos y bollar. Pincelar los bollitos con aceite y dejar descansar 20 minutos sobre una mesa ligeramente aceitada. Estirar cada bollito con un palote dándole forma ovalada y un espesor de 1 milímetro. Acomodar las galletas sobre placas limpias separadas unas de otras y espolvorear con semolín. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 150 grados centígrados y ubicar una bandeja con agua en su interior para generar vapor. Llevar las galletitas al horno y cocinar durante 40 minutos aproximadamente. Galletitas con lino. 3/4 kilo. Ingredientes: harina 450 gramos, salvado de trigo molido grueso 50 gramos, sal 2 cucharaditas, semillas de lino 75 gramos, levadura fresca 15 gramos, agua 300 centímetros cúbicos, azúcar negra 3 cucharadas, margarina 50 gramos. Preparación: mezclar en un bol la harina con el salvado, la sal y las semillas y las semillas. Hacer un hueco en el centro y colocar ahí la levadura desmenuzada, el agua a temperatura ambiente, el azúcar negra y la margarina blanda. Unir los ingredientes integrando de a poco la harina de los costados hasta lograr una masa tierna. Amasar unos minutos. Cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Tomar porciones de masa y pasarlas 12 veces por una sobadora o una máquina de pastas espolvoreando con harina y doblando por la mitad en cada vuelta. Estirar la masa hasta dejarla de 2 milímetros de espesor y pinchar la superficie. Cortar discos de 5 centímetros de diámetro, disponer sobre placas ligeramente enmantecadas, cubrir y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 150 grados centígrados, llevar las galletitas al horno y cocinar durante 40 minutos aproximadamente. Marcelo Vallejo. 1, 2, 3, 4. 1, pan de maíz mexicano. 2, hogaza gallega. 3, bollitos con tomates secos y olivas. 4, panecillos con sésamo. 1, facturas de grasa y de manteca. 2, cremona hojaldrada. 3, Miguelitos. Panes y facturas paso a paso. Bretzel. Afinar con los dedos los extremos cilindro de masa. Cruzar un extremo del cilindro y ubicarlo sobre uno de los costados. Realizar lo mismo con el otro extremo del cilindro de masa. Trenza aromática. Colocar 2 cilindros de masa en forma de cruz. Bajar el cilindro superior y subir el inferior. Llevar el cilindro izquierdo hacia la derecha y el cilindro derecho hacia la izquierda. Proseguir con los pasos anteriores intercalando los movimientos. Barrilete. Doblar un cuadrado de asa doblar un cuadrado de masa y dar forma triangular. Efectuar 2 cortes sobre los costados sin llegar al vértice superior. 3, abrir la pieza cortada. 4, tomar los costados abiertos y entrecruzarlos. Molinete. 1, cortar con un cuchillo varios cuadros de masa. 2, hacer 4 cortes sobre cada cuadrado sin llegar al centro. 3, llevar las 4 puntas hacia el centro dejando libres las otras 4. Media luna de grasa. Dar forma de triángulo a un cilindro de masa. 2, enrollar estirando desde la base hacia el vértice. 3, para armar la media luna, cubre ligeramente las puntas. Pilar. 1, hacer un corte en el centro de un rectángulo de masa. 2, pasar un extremo por el interior del corte realizado anteriormente. 3, estirar en forma suave ambos extremos de la pieza.
Galletitas malteadas. 3 cuartos de kilo. Ingredientes: harina 500 gramos, sal 2 cucharaditas, levadura seca 10 gramos, agua 300 centímetros cúbicos, extracto de malta 2 cucharadas, manteca 50 gramos. Preparación: mezclar en un bol la harina con la sal, hacer un hueco en el centro y disponer ahí la levadura, el agua a temperatura ambiente, el extracto de malta y la manteca blanda. Unir los ingredientes hasta lograr una masa relativamente tierna. Amasar unos minutos, cubrir con polietileno y dejar descansar 20 minutos. Dividir la masa en porciones y pasarlas 12 veces por una sobadora o una máquina de pastas doblando por la mitad en cada vuelta. Estirar la masa hasta dejarla de 3 milímetros de espesor y pinchar la superficie. Con un molde redondo de bordes ondulados, cortar discos de 4 centímetros de diámetro. Disponer sobre una placa limpia, cubrir y dejar descansar 20 minutos. Precalentar el horno a 150 grados centígrados. Llevar las galletitas al horno y cocinar durante 30 minutos. 1. Panetone con chocolate. 1. 2. Ciambella mandorlata. 3. Coca de San Joan. Galletitas de miel. 1 kilo y 3 cuartos. Ingredientes: agua 300 centímetros cúbicos, miel 135 gramos, extracto de malta 45 gramos, azúcar rubia 50 gramos, azúcar negra 225 gramos, harina 000, un kilo, sal, media cucharadita, bicarbonato de amonio 15 gramos, margarina 180 gramos. Preparación: colocar en una cacerola el agua, la miel, el extracto de malta y los dos tipos de azúcar y mezclar y llevar a fuego mínimo, removiendo constantemente hasta dejar que se disuelvan bien los ingredientes, retirar la preparación del fuego y dejar que tome temperatura ambiente, cernir en un bol la harina con la sal y el bicarbonato de amonio, disponer en forma de corona y ubicar en el centro la margarina y la preparación anterior. Unir de a poco los ingredientes hasta obtener una masa uniforme, cubrir con polietileno y llevar a la heladera por lo menos una hora. Estirar la masa y pasarla 10 veces por una sobadora o una máquina de pastas doblando por la mitad en cada vuelta. Finalmente estirar la masa hasta dejarla de 2 milímetros de espesor. Cortar discos de 5 centímetros de diámetro. Acomodar sobre placas apenas enmantecadas, precalentar el horno a 160 grados centígrados. Llevar las galletitas al horno y coordinar durante 25 minutos. Rosquillas orientales, 1 kilo y medio. Ingredientes: harina 000, 400 gramos, harina 000, 400 gramos, sémola 200 gramos, sal 3 cucharaditas, semillas de anís 4 cucharadas, levadura 25 gramos, aceite neutro 250 centímetros cúbicos, agua 365 centímetros cúbicos, huevo batido para pincelar, semillas de sésamo para espolvorear. Preparación: cernir sobre la mesa los dos tipos de harina con la sémola y la sal y formar una corona y ubicar en el centro las semillas de anís, la levadura desmenuzada, el aceite y el agua a temperatura ambiente. Unir los ingredientes integrando de a poco la harina de los costados hasta formar una masa blanda. Amasar unos minutos, cubrir con polietileno y dejar descansar una hora. Dividir la masa en pequeñas porciones, estirar y formar cilindros. Unir los extremos de cada cilindro para formar las rosquillas. Disponer sobre una placa apenas aceitada. Precalentar el horno a 160 grados centígrados. Pintar las rosquillas con huevo batido y espolvorear con semillas de sésamo. Llevar al horno y cocinar durante 20 minutos o hasta que tomen color y queden crocantes. Listo. Llegó a la mitad.